Hola, hola, muy bien, queridos estudiantes, queridas y queridos profesores, profesoras. Estamos ya en la clase número 4, que es la clase ya de cierre de esta lista de reducción para acercarnos al concepto de límite de una función y en donde ya vamos a formalizar todo. En el primer video, recordemos, vimos el concepto de función, un recordatorio que es muy importante. En el segundo video vimos cómo a través de un solo eje, de una sola variable, nos podíamos acercar a un valor, ¿cierto? Tanto por izquierda como por derecha, pero sin ser ese valor, ¿sí? Y ocupamos conceptos súper triviales, súper primitivos. Y en el video 3 ya involucramos el eje Y, es decir, el eje X, el eje Y, y involucramos también lo que fue la gráfica para de alguna forma acercarnos intuitivamente al concepto de límite de una función. ¿Ya? Pero ahora tenemos que formalizarlo. Pero ojo, lo vamos a formalizar sin ocupar el tema de la definición típica, esa definición que nadie entiende del para todo epsilon mayor que cero, existe un lambda mayor que cero, ¿cierto? Etcétera. Vamos a acercarnos de una forma mucho más amigable, ocupando dos conceptos fundamentales que son el concepto de vecindad, o también denominado entorno, ¿ya? Que es lo que de alguna forma es lo que está cerca mío, ¿cierto? Si yo me ubico como centro, la vecindad es lo que está cercano a mío. Y hay que también definir lo que es cerca, ¿cierto? Porque eso de repente puedo pensar que cercanía es algo que está a 1 metro, pero puede ser también algo que esté a 1 centímetro o a 1 milímetro. Y también el concepto de punto de acumulación, que es muy importante para la definición de límite. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas cosas que también son como contraejemplos que de repente sirven mucho más que un ejemplo que sirva. Así que los invito a seguir con el video. Atención. Definiremos entonces una vecindad. Vamos a denominarla vecindad V. Por ejemplo, 3,1, en donde acá el 3, que es el primer componente, va a representar el centro de esta vecindad, y el 1 que está acá va a representar el radio. Entonces, de forma gráfica, esto se puede explicar de la siguiente forma. Una vecindad de centro 3, lo que hago es que a partir del 3, que es el centro, me deslizo un espacio hacia el lado derecho, es decir, llego al 4 y me deslizo un espacio también hacia el lado izquierdo, es decir, llego al 2. Por lo tanto, lo que estoy tomando acá es un intervalo abierto que va desde el 2 al 4. Y si digo que es un intervalo abierto, es porque no considera ni el 2 ni el 4 como elementos de la vecindad. Es decir, lo que estamos hablando acá es que esta vecindad de centro 3 y radio 1 es lo que nosotros conocemos como intervalo. Un intervalo abierto que va desde el 2 al 4, sin tomar el 2 y sin tomar el 4. ¿Ya? Entonces, y también, por supuesto que estoy tomando todos los valores infinitos que están entre medio, pero sin considerar los extremos. Un intervalo, insisto, abierto. ¿Ya? Ahora, si queremos esto formalizarlo de mucho mejor forma, diremos que una vecindad V de centro A y radio R va a ser un conjunto definido por comprensión de la siguiente forma. Son todos los X, tal que este X es mayor que el centro menos el radio y más chico que el centro más el radio. Que es justamente lo que estábamos diciendo acá arriba, ¿cierto? Con el tema del ejemplo numérico, cuando el centro era 3 y yo me iba un espacio hacia el lado izquierdo, es decir, lo que tenemos acá, ¿cierto? Este 4 yo lo puedo representar como el centro más el radio, 3 más 1, y este 2 lo puedo representar como 3 menos 1, que es el centro menos el radio. ¿Ya? Entonces, de lo que estamos hablando acá, de forma genérica, estamos considerando lo siguiente, de que si
Sx pertenece al intervalo que va desde a menos r, a más r, entonces podemos concluir de que Sx pertenece a la vecindad de centro A y radio R. Miren qué maravilloso. Entonces, este concepto es súper importante para lo que viene más adelante, y acá lo podemos incluso representar de forma gráfica, que es lo que estábamos haciendo arriba, ¿cierto? Tengo un centro A, me muevo R espacios hacia la derecha, o sea, llego a un A más R, y me muevo R espacios hacia el lado izquierdo y llego al A menos R. Y por supuesto que voy a considerar a todos los elementos que están entre estos dos extremos, ¿cierto? Todos los que están entre medio. Eso es una vecindad definida en R. Bien, ahora nuestro segundo concepto que definiremos es punto de acumulación, que va a jugar un rol fundamental en una pronta ya definición de lo que es el concepto de límite. Entonces, diremos lo siguiente: sea B un conjunto, pero un conjunto que debe ser no vacío, es decir, debe tener ya por lo menos al menos un elemento no vacío. Y vamos a definir A un punto en el espacio donde está el conjunto B. Está B. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener harto ojo porque A no tiene que estar en B necesariamente. ¿Ya? Un ejemplo de ello sería el intervalo. Vamos a colocar acá ejemplo. Consideremos, por ejemplo, el conjunto B, que es el intervalo abierto 0,1, donde es en 1 cerrado. Entonces, ese conjunto que está ahí, si yo lo quiero representar gráficamente, ¿cierto? En la recta numérica, tenemos acá el 0, tenemos acá el 1, pero lo que tenemos acá es que este conjunto es abierto en 0 y cerrado en 1, ¿cierto? Y estamos considerando todos los infinitos valores que están entre medio. Pero si nos fijamos acá, el 0 no es parte del conjunto B, es decir, no pertenece al conjunto B, pero sí es punto de acumulación. ¿Y por qué será punto de acumulación? Porque por el lado derecho de acá, existen infinitos valores que se van acercando cada vez más al 0. Incluso podríamos decir, en otras palabras, de que podríamos establecer vecindades en torno al punto 0, ¿cierto? Y en donde siempre esas vecindades van a considerar infinitos valores que se van acercando. Ahora, por ejemplo, por acá no hay valores que se van acercando, pero en el lado derecho sí hay valores que se van acercando. Por lo tanto, eso es lo que me importa, los valores que están al lado derecho. Entonces, es un punto de acumulación, aunque no pertenezca al conjunto. ¿Ya? Entonces, para terminar la definición de punto de acumulación, diremos lo siguiente. Se dice que A es punto de acumulación se dice que A es punto de acumulación de B si la intersección entre cualquier vecindad
DA entre cualquier vecindad de A y B, el conjunto B, es distinta del vacío. Es distinta del vacío. ¿Ya? En esta intersección no se debe considerar el punto A. ¿Ya? No es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque a lo que a nosotros nos importa es lo que está alrededor de A. No nos importa el punto A, porque por ejemplo, para más adelante, cuando definamos la función, quizá en el punto A que va a ser punto de acumulación, en ese punto A quizá no esté definida la función. Y así todo va a seguir siendo de alguna forma punto de acumulación. ¿Ya? Así que este concepto que lo tengan bastante claro para lo que viene ahora. Muy bien, entonces ya como entendemos el concepto de vecindad y entendemos el concepto de punto de acumulación, eso lo aplicaremos ahora en la definición del concepto de límite de una función. Para eso vamos a volver a citar a esta función f de x es igual a x cuadrado más 1, que es una parábola, y en donde en la gráfica de arriba vamos a recordar cómo nos acercábamos a este límite. Entonces, si nosotros en el eje de las abscisas nos acercamos al 1, que va a ser un punto de acumulación, ¿cierto? Que ya entendemos por qué es punto de acumulación el 1. Para entender cómo esto se va acercando al límite, tenemos que observar la gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, este pedacito que es de alguna forma que me voy acercando al 1 por el lado izquierdo, en la gráfica me voy acercando por acá, ¿cierto? En la gráfica que está en roja. Entonces me voy acercando desde aquí para acá y por acá me voy acercando desde arriba hacia abajito hasta llegar a este punto que voy a marcar en azul, que es el punto de coordenadas 1,2, en donde justamente podríamos decir de que el límite de esa función cuando x tiende a 1 va a ser 2, ¿ya? Ahora, si queremos ver esta explicación a través del tema de las vecindades, tenemos lo siguiente. Lo que voy a hacer acá es que me voy a crear una vecindad alrededor de 2 en el eje de las ordenadas. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una vecindad, vamos a llamarla vecindad V, alrededor de 2, ¿cierto? Entonces tenemos una vecindad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es encontrar otra vecindad, pero en el eje X, alrededor de lo que es el 1. Entonces a esta vecindad vamos a llamarla U, alrededor de 1. Y tenemos que comprobar de alguna forma de que para cualquier vecindad que yo me tome en torno a este valor 2, cualquier vecindad, siempre va a existir al menos una vecindad en el eje X de las abscisas, tal que se cumpla lo siguiente. Tal que se cumpla de que el conjunto de imágenes de la vecindad U esté contenida en la vecindad V, ¿ya? Aquí estoy considerando de que este U es un elemento del conjunto U, ¿cierto? De la vecindad U, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá en la gráfica, tenemos que, si yo proyecto estas imágenes del lado izquierdo del conjunto de vecindad, de esta vecindad, fíjense que lo que me va otorgando como imágenes va a ser justamente ese conjunto que está ahí. A este conjunto que está acá, a ese conjunto que estoy marcando en rojito, lo vamos a denominar como f sub 1 de U, ¿cierto? Como mi primer conjunto de imágenes que se acarrea desde la parte izquierda de este conjunto de vecindad llamada U. Y por el lado derecho tenemos otro conjunto que va subiendo acá,
que es este conjunto, ¿cierto? Que lanza como imágenes este conjunto que está acá. Entonces, si nos fijamos ahora, este otro conjunto, que lo voy a marcar en violeta, ese conjunto que está ahí, vamos a señalarlo acá, es F sub 2 de U, que representa el conjunto de imágenes que tiene esta vecindad U, pero por el lado derecho del centro, que es 1, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta acá podemos asegurar de que si yo tomo ese conjunto F sub 2 de U, lo uno con las imágenes de la F sub 1 de U, todo ese conjunto, ¿cierto? Todo ese conjunto está contenido en la vecindad V. Y así yo puedo comprobar de que justamente el límite de esa función cuando x tiende a 1 existe. Y justamente es, en este caso, 2. Ahora vamos a formalizar lo que dije recién a través de una definición de límite de una función en un punto. Entonces diremos, sea f una función y a un punto de acumulación. Entonces, el límite de esta función es L cuando x tiende a A, si y solo si, para toda vecindad V de L, es decir, para toda vecindad que yo me tome en el eje de las ordenadas, ¿cierto? Existirá una vecindad que está en el eje X de las abscisas, que es una vecindad U de A, tal que el conjunto de imágenes, de esta vecindad U está contenida en la vecindad V en torno a este punto L. Aquí hay que considerar de que este U minúscula es un elemento que pertenece a la vecindad U, ¿ya? Y se llama, y f de U se denomina el conjunto de imágenes de la vecindad U, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo acá es justamente lo que decía hace poquito, que era que si yo voy viendo los valores que se van acercando por el lado izquierdo al punto de acumulación A, estos van arrojando un conjunto de imágenes que justamente es esta parte que estoy acá. Voy a colocarla en violeta, esta parte que está acá, que va a ser un pedacito, ¿cierto? Y fíjense que ese pedacito violeta está contenido en la vecindad de centro L. Y por otro lado, tenemos que, si yo tomo ahora los elementos que están por el lado derecho acercándose a este punto de acumulación A, yo voy a tener ahora un conjunto de imágenes, que los voy a colocar en rojo, un conjunto de imágenes de esa vecindad que va a ser lo que está en rojito. Entonces, si nos fijamos, si yo uno estos dos conjuntos, el conjunto rojo y el conjunto violeta, todo eso está contenido en toda esta vecindad, ¿cierto? Esa vecindad que estoy pintando en azul, ¿ya? Ahora, alguno de ustedes o algún estudiante, por supuesto, me podría preguntar, pero profesor, ¿y qué pasa si, por ejemplo, me tomo una vecindad más pequeña en torno a L? Nada, solamente tengo que yo tomarme ahora una vecindad con un radio más chico que la vecindad que te tomaste en el punto, en el valor L, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es esto. Si yo, por ejemplo, imagínense, fuese esto. Tengo una función acá, el punto A está acá, no está definida la función en A, y tengo lo siguiente, tengo acá L. Entonces alguien puede decir, pero profesor, mire, yo me voy a tomar una vecindad pequeñísima, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es tomar ahora una vecindad más pequeña aún incluso que la vecindad roja. Entonces fíjense que si yo proyecto estas imágenes, esas imágenes van a estar sí o sí contenidas
contenidas en lo que es la vecindad en torno a L. A eso me refiero. Pasaremos ahora a explicar dos ejemplos de casos de función en donde no resulta que exista límite. ¿Ya? Acá coloqué un recuerdo enmarcado en amarillo, en donde está la definición de lo que hemos hecho de un límite a través del tema del concepto de vecindades y punto de acumulación. Entonces me voy a dar acá un cierto candidato al límite, ¿ya? Y voy a colocar una vecindad bastante generosa, ya una vecindad amplia, y en donde a esta vecindad, ¿cierto? Acá vamos a colocarle esta vecindad, se denomina vecindad V en torno a L, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es que tiene que existir, ¿cierto? Una vecindad en torno a A, perdón. Entonces vamos a dar una vecindad acá, una vecindad pequeñita. Esta que está acá, vamos a denominar la vecindad U en torno al punto de acumulación A. Y fíjense que lo que tenemos acá es que si yo proyecto el conjunto de imágenes que va generando esta vecindad en torno a, lo que voy generando es estos conjuntos. Van a ser dos conjuntos por separado. Entonces acá tenemos, vamos a colocarle a este una f sub 1 de u, ¿cierto? Y por el otro lado, vamos a hacerlo con un verde más claro, tenemos acá, si se fijan, las imágenes de este conjunto U, ¿cierto? Pero que se va acercando al punto de acumulación A por el lado derecho. Entonces tenemos este conjunto. Entonces este conjunto que está acá, vamos a ponerle f sub 2 de U. Entonces, claro, si uno lo ve, porque fíjense que el conjunto, la vecindad en torno a L es toda esta que estoy marcando en rojo. Y acá se ve claramente de que tanto este conjunto solución, que son de imágenes, como ese conjunto solución, que son los dos que marqué en verde, están contenidas en la función, en la vecindad, perdón, en torno a L. Pero, entonces algunos dirán, pero, acá existe límite, ¿cierto? Pero la respuesta es no. Porque, ojo, debe ser que exista límite cuando para toda vecindad en torno a L exista al menos una vecindad, ¿cierto?, en el eje de las abscisas, tal que esa vecindad U esté contenida en la vecindad V, ¿ya? Pero fíjense que, claro, acá resulta, coloquemos aquí resulta. Pero ¿qué ocurre si yo me tomo el mismo candidato L, pero ahora, por ejemplo, me tomo una vecindad más pequeña? Fíjense que acá, si me tomo esa vecindad pequeña, y acá me tomo una vecindad en torno a, parecía la que estaba anteriormente, ¿cierto? Fíjense dónde van a parar las imágenes. Entonces acá tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos ahí. Y por el otro lado tenemos acá, lo que está en verde. Pero aquí se ve claramente de que aquí se cae lo que resultaba arriba, porque este pedacito que está acá arriba, que lo estoy pintando ahí en verde, ¿cierto?, y ese pedacito que está abajo no están contenidas en la vecindad roja. Por lo tanto, lo que debe ser, insisto, es que para toda vecindad que está justamente aquí, lo que se debe cumplir es que para toda vecindad en torno a L, el conjunto de imágenes
de la vecindad que está en el conjunto, en el eje de las abscisas debe estar contenida en esa vecindad en torno a L. ¿Ya? Y aquí se cae justamente. Entonces, finalmente no resulta. Porque como es para todas las vecindades, con que una no sirva, al fin y al cabo no resulta en su completitud. Incluso, miren, vamos a profundizar un poquito más en esto, que va a ser utilizando el mismo gráfico, pero ahora alguien podría decir, pero a ver, ¿y qué ocurre si por ejemplo tengo un límite, el candidato a límite está por acá, ¿cierto? En donde justamente no está definida esta función en A. Y alguien podría decir, pero a ver, yo me tomo una vecindad, acá, ¿cierto? Una vecindad. Entonces voy a darme una vecindad acá abajo para A pequeñita, para que quepe en la otra. Y voy a tomar la imagen acá. Y fíjense que acá me va resultando, porque esta parte izquierda del conjunto de imágenes me va a generar aproximadamente ese conjunto. Y fíjense que ese conjunto que está ahí está siendo contenido hasta ahora en la vecindad en torno a L. Pero fíjense que el otro tramo de esta vecindad en torno a sus imágenes, el conjunto de imágenes, no van a estar contenidos en el conjunto, en la vecindad en torno a L. ¿Se dan cuenta? Entonces, este conjunto que está acá arriba, que está en verde, ¿cierto? Ese, coloquémosle el f sub 2 de u, no está contenido en V, por lo tanto, no resulta. Y podemos decir que para este caso, para este ejemplo de esta gráfica, esta función, si bien hay un punto de acumulación, pero no va a existir límite en ese punto de acumulación. Por lo tanto, en definitivas cuentas, lo que tenemos es que esta función, podemos decir que una gráfica que podemos de alguna forma intuir que tiene límite, podría ser así, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar acá un candidato a posible límite, ¿sí? Aquí hay que tener harto ojo porque es importante señalar de que acá f de a es distinto de L, ¿ya? Aquí f de a se supone que no está definido, no está definida en la función. Por eso es que está un circulito sin pintar, ¿ya? Entonces, vamos a darnos acá una vecindad en torno a lo que es L. Entonces, le vamos a dar una vecindad. Entonces, a esta vecindad le vamos a colocar una vecindad en torno a L. Y vamos a considerar otra vecindad, pero en torno a A, que está acá, ¿cierto? Esa vecindad de U en torno a A. Entonces, si nos fijamos acá, las imágenes que yo voy a ir proyectando en torno a esta vecindad U son justamente estos pedacitos que están acá. El conjunto de imágenes va a estar dado por ese conjunto que está acá en verde, ¿cierto? Lo pueden ver. Entonces es este conjunto, y lo estoy señalando. Entonces ese conjunto que está ahí, que lo estoy pintando en verdecito, es el conjunto de todas las imágenes en este caso de U, en donde este U es un elemento de la vecindad U, ¿ya? Entonces aquí sí puedo decir de que el conjunto de imágenes de U está contenido en todas las vecindades que yo me tome respecto a L, ¿ya? Porque claro, yo puedo, esa vecindad en torno a L, puedo agrandarla, puedo achicarla, y siempre voy a encontrar una vecindad en el eje de las abscisas, tal que me cumpla con esa condición de que las imágenes de
de que las imágenes de la vecindad U estén contenidas en cualquier vecindad en torno a L. ¿Ya? Entonces, ojalá que esté más claro el concepto. Ya en el siguiente video vamos a hacer un resumen más esquemático, ¿ya? Más ordenado respecto a todas mis ideas que he lanzado en estos 4 videos para poder definir de una forma, ojo, distinta el límite de una función en un punto y sin ocupar epsilon y toda esa definición que siempre, más que ayudar, estorba y complica a los estudiantes y es poco útil. Un abrazo, nos vemos en el video 5. Chao, chao.